Hola, buenos días, hermano. Después de haber repasado la prensa internacional, me encuentro en uno de los periódicos de la prensa y los periódicos más importantes de Estados Unidos. Manifiesta que el presidente de China va a hacer un contrato, China un contrato con Cuba, que le permite poner una base de espionaje para tomar información de todo lo que es Estados Unidos y espionaje, que va a pagar miles de millones de dólares por poner esa base ahí. Fíjense ya a todo el comprometimiento que pone Díaz-Canel, el gobierno de Cuba, a los cubanos. Ya ver una base de espionaje ahí china, ya es otra base que trae problemas a Cuba. Entre los chinos y los rusos van a tomar mucho espionaje de ahí. Ya eso está ya conocido por los Estados Unidos, por la prensa, por todos los medios. Yo lo acabo de leer en la prensa y le estoy haciendo este comunicado a ustedes. Por miles de millones de pesos está vendiendo a Cuba, pero no vendiendo a Cuba, está vendiendo la vida de los cubanos. ¿Por qué la vida de los cubanos? Porque cualquier base de ese espionaje, en caso de un conflicto con Rusia o con China, los dos tienen bases militares ahí de espionaje. Así que eso, ellos pagan muchos millones, de eso quiere vivir Cuba, vendiendo la vida de los cubanos, porque eso es la vida de los cubanos. Al meterse Cuba en ese problema, mete al pueblo, porque ellos después tienen aviones y medios de cómo perderse de ahí si se fuera a formar un conflicto, pero los de a pie no. ¿Por qué? A ver, ¿qué culpa tiene Cuba ni qué le interesa a Cuba que China haga espionaje sobre los Estados Unidos, ni los Estados Unidos sobre China, ni Rusia sobre los Estados Unidos, ni nada de eso? Eso no le genera nada al cubano, solo peligro, que en caso de una confrontación de un país de eso con Estados Unidos, el primer objetivo es Cuba, porque imagínate, es un peligro. Eso es una base ahí que le está informando todo, cómo se mueve todos los ejércitos americanos, cómo se mueve la marina, la aviación, información que se le filtra esto y lo otro, y entonces imagínate, ya se hace Cuba un objetivo para los Estados Unidos y para la OTAN en caso de una confrontación. Fíjese donde se mete Cuba a los cubanos. No le da comida, no le da corriente, no le genera empleo, todo es una borborrea. Lleva 64 años así. Ya en el año 62 metió a Cuba, cuando la Unión Soviética al borde de una guerra nuclear, donde ya Kennedy había ordenado, incluso los barcos estaban ahí cerca de Cuba ya. Bueno, fue uno de los momentos históricos que el mundo conoció, que el mundo estuvo al borde de una guerra. Menos mal que llegaron a un acuerdo entonces, y los rusos tomaron un acuerdo con Cuba, desinstalaron esos cohetes de ahí, en cambio que una base que tenían los Estados Unidos por Turquía la desinstalara, y así un acuerdo de eso, pero que Cuba no tiene que ver con esos acuerdos. Eso, si no hubieran tomado esos acuerdos, se forma una confrontación. Ya Cuba hace años que del 62 no existiera Cuba, porque donde están los cohetes, se supone que esos cohetes van a salir para Estados Unidos, pues antes que salgan para allá le van a hacer ceniza, van a hacer ceniza al territorio nacional de Cuba. Eso es lo que le ha buscado a través de la historia, todo lo que le ha buscado el gobierno cubano a los cubanos. Mira, a esta altura, después de 64 años, y todavía están vendiendo a pedazos, vendiéndolo ahora a pedazos para que, bueno, se la regala porque le debe tanto a los rusos y a toda esa gente, porque Cuba ha sido un país parasitario. Toda su economía la ha tomado, como le dije en otras ocasiones, para el eje del mal, para subvertir todos los países, los movimientos de América y del mundo. Ha tomado las escuelas profesionales de medicina y eso como medio de penetración, da becas a todas partes de África. Después lo tiene años ahí. La inteligencia cubana, que ya vuelvo y le digo, fue entrenada por la KGB, una de las inteligencias mejores del mundo, es cierto. Ya no existe la Unión Soviética, pero a ella le quedó todo el conocimiento de eso. Entonces preparan esos estudiantes, lo hacen médicos, ingenieros, esto y lo otro, y lo van trabajando desde jóvenes. Después le pegan 2 o 3 amigos ahí que son del aparato y siguen comunicándose.
hay veces que directamente ya lo recluta o indirectamente por afecto ya le va sabiendo todas las cosas y lo compra. Pero siempre es una base de espionaje. Ellos no dan esas becas porque son buenos, porque quieren a África, porque quieren al mundo, si no quieren al mismo Cuba, no van a querer a nadie. Ellos lo utilizan a largo plazo porque es un país que se preparó, estaba dirigido por la KGB y por la Unión Soviética cuando aquello, como preparándole una base de los rusos ahí de la Unión Soviética para medios de espionaje a través mundialmente. Lo que no podían hacer los rusos cuando aquello lo hacían con Cuba. Cuando lo utilizaron para Angola, como los rusos no le podían declarar una guerra allá en Sudáfrica a Angolietos, que utilizaban a Cuba, le daban un ejército, lo apoyaban militarmente con todo, económicamente con todo, y eso fue lo que hizo Cuba, venderle los ciudadanos a las guerras a esos países de África, lo que le daba el gobierno de esos países por esos militares y lo que le daba a Rusia, la preventa que le daba a Rusia. Así han vivido desde parasitarios toda la vida los guerreros, los locos estos, que han masacrado al pueblo como le ha dado la gana, han llevado a guerra innecesaria, han perecido muchos en esa guerra. Ahora posiblemente en Ucrania ya debe haber alguna brigada, ya seguro que hay personal porque Rusia, el pueblo no quiere la guerra porque es que no es guerra, que ellos no es guerra, que ellos es una masacre que están haciendo para un país que es independiente, pero nada, como lo quieren como punto estratégico para sus fines militares y qué sé yo, qué sé cuándo, pues nada, lo toman porque tienen armas nucleares y porque si no asustan al mundo que se va a haber una conflagración mundial de armas nucleares y como toda la vida. Putin bien es un desprendimiento de la Unión Soviética. Todo ese tipo de gente guerreritas así no miran, no analizan la inmensidad del peligro que el mundo pone a niños, ancianos. No, a ellos no les interesa eso por tanto y demás. Miren lo que están haciendo y en Ucrania están matando personas a diestra y siniestra. Bueno, pues Cuba, el gobierno de Cuba, no es Cuba, el gobierno de Cuba ahora hizo un tratado con China para dejarlo poner una base de espionaje ahí contra los Estados Unidos. ¿Qué le van a dar ahí, según la prensa internacional? Miles de millones de pesos por poner esa base, porque esa base es una cosa suicida para ningún país que haya cordura, que haya democracia le permite poner una base ahí, porque es una base ya es un territorio chino también y parte ruso también, porque ya los rusos también la tienen. Así que imagínense ustedes, en una confrontación, no se puede tener una confrontación los americanos con los rusos porque vuelan a Cuba. Si la tiene con China, vuelan a... Así que a eso es lo que pone el gobierno cubano a sus ciudadanos. Y entonces ahora está diciendo que, oye, qué clase de locura lo que dicen ahora, que eso no se lo cree el mundo, lo que se hace reírse de eso. Van a celebrar el 75 aniversario de la creación de los derechos humanos. Cuando el cubano que cojan con un panfleto de eso, de los derechos humanos, lo primero que hace es llevarlo para Vita Marita esa y quitársela y hacer el expediente, si sale bien, si no cae preso y eso, pero por lo menos un expediente. Y ahora dicen ellos que van a celebrar el 75 aniversario de la creación de los derechos humanos, que sí en realidad son firmantes, pero no cumplen, nunca lo cumplieron, jamás lo cumplieron antes de ellos. Del 59 para atrás, pero del 59 para acá jamás lo han cumplido. Mira, si son de los derechos humanos que le están violando todos sus derechos humanos a Cuba, permitiendo que la China ponga una base de espionaje ahí, que está exponiendo ese pueblo al exterminio. ¿Ves? Ya de ahí es una violación totalmente total, eso sin conocimiento del pueblo, sin autorización del pueblo, ni explicar al pueblo a qué lo lleva que haya una confrontación entre los chinos y los americanos. Ya Cuba es un punto de guerra también contra los americanos, que China se lo provoca, sin Cuba tener nada que ver con chinos, es una locura total, porque no es una locura total. Ellos venden a Cuba, venden al pueblo, venden a todo lo de subsistir y seguir con el aparato represivo ese que tienen. Ahora dice Canel que todas esas leyes nuevas que hay ayuda a la economía del país porque esto y lo otro, pero mentira en que va a ayudar lo que lo vuelve más sumiso al pueblo, porque le viola todos sus derechos, lo hace más abusa total del pueblo, porque las leyes las hacen por decreto y ya después que ahí no aprueba nada, ahí todo el gobierno
Lo primero que hace un gobierno comunista, un gobierno así de totalitario, una dictadura, lo primero que hace es que todos los poderes lo toma el gobierno en sus manos, los dirige ellos ponen el fiscal, ellos ponen el presidente del tribunal. No hay división de poderes como son los países democráticos, que hay división de poderes. El fiscal general no tiene que ver nada con el Estado, dicta sus cosas según el criterio de la ley. El de justicia igual. Ahí lo primero que hace la constitución esa de comunista, y no comunista, dictatorial, así como lo quieren ir, que ese fue el problema allá en Perú, que querían quitar la otra constitución para poner la otra. La otra es que todos los poderes después los pone el Estado, como ya lo está haciendo Venezuela, que todos los poderes ya son de ellos. ¿Para qué? Porque ahí que caiga preso, ya se sabe lo que le van a echar, porque el gobierno es el que dicta la sentencia según el poder que tenga de influencia, si está contra el Estado y esto y lo otro. De acuerdo a la importancia, sí, ellos actúan. El juicio lo mandan a hacer ellos. Ya lo que es el juez y lo que es el fiscal, lo que todo eso es una figura decorativa ahí, que eso no justifica nada. De allá de arriba le baja lo que el partido le baja lo que le van a hacer a esos funcionarios que van contra el gobierno cubano, lo que sea. Y ya lo único que hacen son los juicios comunes, esto y lo otro, pero los juicios importantes políticos que tienen que ver contra la seguridad del Estado, ya esos juicios están hechos a nivel del partido, es el que manda y dicta lo que se le va a hacer. Así funcionan las leyes en los sistemas totalitarios, en las dictaduras, y eso es lo que está haciendo Cuba. Vende a pedazos el país, expuesto a una guerra y a un problema bien grande, sin que el pueblo conozca nada de eso. Eso no lo sabe el pueblo, jamás lo dicen. Ellos no dicen que están, que ya los rusos casi seguro tienen ahí su otra base ahí ya de espionaje, que la tenía cuando la base Lourdes y eso. Ahora vuelve a implantar eso un momentico. Ya todo eso lo está haciendo a espaldas del pueblo, y ya a ellos no les importa llevar al pueblo a una guerra. Si ellos, el que se mueva y le dan palo, y el que no lo meten preso preso ya por difamación, esto y lo otro, y fuera. Así funciona el sistema opresor de Cuba. Y entonces ahora dice que va a celebrar el 75 aniversario de la creación de los derechos humanos. Tendrán vergüenza esa gente cuando no respetan ni los mínimos principios de derechos humanos, que solo por protestar dan palo y encarcelan. Mira esa pila de jóvenes, incluso menores de edad, presos todavía, con condena de 10, 12, 15 años, le crean causas, y un fenómeno. Ese es y le están violando diario todo el derecho a las personas a no tener libres elecciones, no vivir en un país democrático. Crean el aparato funcional de todo lo que es el gobierno entre ellos mismos. Se crean el primero, el segundo, el tercer puesto, y todos los puestos es un descaro. Suben el comité central, sube todos los organismos esos creados por ellos mismos, lo mismo con lo mismo, siempre toda la camarilla de los mismos con los mismos. Mira, ahora mandaron una delegación a Turquía para la toma de posesión del presidente allá en Turquía, junto con Maduro y esa gente, porque son del mismo clan. Así que eso es lo que le quería decir, que ya hay una base también de espionaje chino en Cuba, que les van a dar miles de millones de pesos a Cuba según la prensa internacional. Así que por lo tanto y demás, hermanos, para que tengan conocimiento que Cuba están sentados en Cuba sobre un polvorín que puede explotar cualquier día, porque todo puede pasar. Nada más que no haya una confrontación entre Estados Unidos y China para que no pase nada en Cuba. Oye, lo que está expuesto el pueblo cubano, que no tiene que ver nada con los chinos para aquí ni para allá, lo que es el cubano de a pie, nada más que la cúpula esa vendiendo al país, porque ellos no, desde que tomaron el poder en el 59, ha sido a base de engaño y mentira, y de matanzas y de cosas. Todo lo que ha sido es un crimen por la humanidad. Mira cuántos muertos hay en el mar ahogados por todo eso, cuántos hay por allá por los montes esos, de todos esos países allá que han tenido por Nicaragua, que han tenido que cruzar toda esa selva por aquí por allá. Eso es lo que ha causado problemas y malestar a toda la población cubana. Bueno, hermano, hasta otro momento que le pueda dar otra información de mucho interés.